Francia, 1944. La guerra termina, pero para algunos la sentencia apenas comienza. Hombres son sacados a la fuerza de sus casas. No hay jueces, no hay defensores. Solo una multitud en silencio y un pelotón esperando la orden. Un segundo después, los disparos. Durante años, la milice francesa cazó y ejecutó sin piedad a sus propios compatriotas. Ahora la resistencia devuelve el golpe. En calles, plazas y sótanos, la caza de traidores es rápida y despiadada. Nadie olvida, nadie perdona. ¿Fue justicia o fue venganza? ¿Un castigo legítimo o una purga descontrolada? Cuando la ocupación terminó, comenzó otro tipo de guerra. Esta es la historia de las ejecuciones más implacables de la resistencia francesa. La traición interna, la creación de la Milice Française. Francia, verano de 1940. Tras 6 semanas de combate, una de las mayores potencias militares europeas había caído ante las fuerzas alemanas. El 22 de junio, en el bosque de Compiègne, se firmó el armisticio que dividió a Francia en dos: la zona norte bajo ocupación alemana directa y la zona sur, administrada desde Vichy por el gobierno del mariscal Philippe Pétain. En este escenario de derrota, nacería la Milice Française, protagonista de una guerra fratricida donde franceses perseguirían a otros franceses en nombre de la colaboración. Esta fuerza paramilitar representó la forma más extrema del colaboracionismo, superando incluso el compromiso ideológico del propio régimen de Vichy. El gobierno de Pétain adoptó la colaboración como política oficial, implementando por iniciativa propia políticas antisemitas, persiguiendo a opositores políticos y emprendiendo una revolución nacional que pretendía sustituir los valores republicanos por un orden autoritario bajo el lema trabajo, familia, patria. Esta colaboración, lejos de ser impuesta por los alemanes, fue un camino elegido voluntariamente que en ocasiones se anticipó a las exigencias del ocupante. Mientras la resistencia comenzaba a organizarse gradualmente, el 30 de enero de 1943, coincidiendo con el 10º aniversario de la llegada de Hitler al poder, se anunció oficialmente la creación de la Milice Française. Aunque presentada como fuerza de mantenimiento del orden, su verdadero propósito era erradicar la resistencia y profundizar la colaboración con el ocupante alemán. Esta fecha simbólica revelaba las verdaderas lealtades de la organización y su inspiración ideológica. La Milice surgió como evolución del Service d'Ordre Légionnaire, formado en 1941. Pierre Laval, primer ministro de Vichy, figuraba oficialmente como su jefe, pero el poder real recaía en Joseph Darnan, su fundador y secretario general. Esta dualidad reflejaba la compleja relación entre el gobierno legal de Vichy y las fuerzas más radicales dentro del propio régimen. Darnan, veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, había derivado hacia el extremismo de derecha durante los años de entreguerras. Su anticomunismo y ultranacionalismo lo llevaron a jurar lealtad personal a Hitler y aceptar el rango de Sturmbannführer en las SS, un extraordinario acto de sumisión por parte de un antiguo héroe de guerra francés. Su trayectoria ejemplificaba la radicalización política que muchos experimentaron en el período de entreguerras, pasando del patriotismo tradicional al fascismo. Aproximadamente 35.000 hombres integraron sus filas, revelando las fracturas de la sociedad francesa bajo la ocupación. Un primer grupo lo formaban fascistas y ultranacionalistas convencidos, que veían la derrota de 1940 como resultado de la decadencia de la Tercera República. Para ellos, la colaboración representaba una oportunidad para regenerar Francia, eliminando lo que consideraban influencias extranjeras corruptoras, judíos, comunistas, masones y republicanos. Estos ideólogos formaban el núcleo duro de la organización y ocupaban la mayoría de posiciones de liderazgo. Un segundo grupo se unió por oportunismo. En un país devastado por la guerra, la Milice ofrecía ventajas concretas: mejores raciones alimenticias, salario regular, exención del servicio de trabajo obligatorio en Alemania y posición de poder. El racionamiento severo hacía que estas ventajas resultaran extraordinariamente tentadoras para muchos en situación precaria. Para estos oportunistas, la ideología era secundaria frente a los beneficios materiales inmediatos que ofrecía vestir el uniforme azul.
Tampoco faltaron quienes ingresaron bajo coacción o para proteger a sus familias, especialmente en zonas donde la milicia ejercía fuerte control sobre la vida local. El reclutamiento de delincuentes comunes, con promesa de reducción de penas, añadió un elemento de brutalidad criminal que se manifestaría en sus métodos operativos. La organización tenía estructura jerárquica, con un núcleo de miembros permanentes, la Franc Garde, que vivía acuartelado y recibía entrenamiento militar intensivo. Los milicianos vestían uniforme azul oscuro con boina y el emblema de la letra gamma, símbolo de su pretendida misión de renovación nacional. Esta organización paramilitar contaba con su propio sistema de rangos, ceremonias de iniciación y códigos de conducta que imitaban tanto al ejército tradicional como a las organizaciones fascistas europeas. Su ventaja decisiva sobre los alemanes era su conocimiento profundo de la sociedad francesa. Mientras para los ocupantes Francia era un país extranjero, los milicianos conocían las costumbres locales, el idioma, y podían detectar fácilmente actividades clandestinas. Un informe de inteligencia aliado señalaría: la milicia representaba una amenaza letal para las redes de la resistencia debido a su capacidad para identificar señales de actividad clandestina que pasarían inadvertidas para ojos extranjeros. Esta capacidad para interpretar el contexto social los convertía en cazadores extremadamente eficaces. Sus métodos de combate resultaron eficaces y despiadados. La infiltración constituyó su arma predilecta. Agentes milicianos se hacían pasar por simpatizantes para penetrar en redes clandestinas. En Lyon, epicentro de la milicia y también de la resistencia, lograron infiltrar células importantes, contribuyendo indirectamente a la captura de Jean Moulin, delegado de Gaulle, encargado de unificar la resistencia. Paralelamente tejieron una red de informantes que permeó todos los niveles sociales, creando un clima donde una palabra indiscreta podía significar la muerte. Esta red se nutría tanto de incentivos materiales, raciones extra, protección, dinero, como de coacciones y venganzas personales. El resultado fue una sociedad donde las confidencias más íntimas podían resultar fatales, y donde el silencio se impuso como mecanismo de supervivencia. Los detenidos enfrentaron interrogatorios brutales en centros improvisados por toda Francia. Antiguos hoteles, garajes o escuelas se transformaron en lugares de tortura donde se empleaban métodos como golpizas sistemáticas, descargas eléctricas, asfixia simulada, mutilaciones y privación de sueño. Las mujeres sufrían además agresiones sexuales. Lo particularmente perturbador era que estos centros estaban administrados por franceses contra otros franceses, añadiendo una dimensión de traición que intensificaba el trauma de las víctimas. La milicia practicó regularmente ejecuciones sumarias con el doble objetivo de eliminar opositores y sembrar el terror. Algunos fusilamientos eran deliberadamente públicos, dejando cuerpos expuestos con carteles que los identificaban como terroristas o enemigos de Francia. Otros se realizaban secretamente, con disparos en la nuca en sótanos o descampados, ocultando después los cadáveres. Esta combinación de terror público y eliminación clandestina creaba un clima de miedo generalizado y paralizante. En represalia por acciones de la resistencia, participaron en masacres contra poblaciones civiles. En Vassieux-en-Vercors, colaboraron con las SS en la ejecución de 73 civiles como venganza por la actividad resistente en la región montañosa del Vercors. En Saint-Genis-Laval, fusilaron a 34 prisioneros políticos antes de la llegada de las fuerzas aliadas, intentando después incinerar los cuerpos para borrar evidencias. Estas represalias colectivas buscaban tanto castigar como aterrorizar a cualquier comunidad que simpatizara con la resistencia. A medida que la guerra avanzaba y la derrota alemana se perfilaba como inevitable, la brutalidad de la milicia se intensificó, alimentada por el temor a represalias tras la liberación. Era un círculo vicioso. Cuanto más violentas sus acciones, más segura la perspectiva de represalias tras la liberación, y cuanto más temían esas represalias, más extrema se volvía su violencia en un intento desesperado por suprimir cualquier oposición. Esta espiral alcanzó su punto álgido tras el asesinato del ministro de propaganda Philippe Henriot por la resistencia en junio de 1944. Conocido como el Goebbels francés por sus incendiarias arengas radiofónicas,
Henriot era una figura destacada del colaboracionismo, cuya muerte desencadenó una ola de ejecuciones de prisioneros políticos por parte de la milice como acto de venganza directa. Con el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944 y el evidente desmoronamiento del régimen de Vichy, los milicianos comenzaron a comprender la gravedad de su situación. Algunos desertaron intentando fundirse entre la población civil, destruyendo uniformes y documentos comprometedores. Otros huyeron hacia Alemania, donde algunos se unirían a la división Charlemagne de las SS, formada por voluntarios franceses. Un tercer grupo intentó escapar hacia España a través de los Pirineos. Los más fanáticos, sin embargo, permanecieron en sus puestos hasta el final, ya fuera por convicción ideológica o porque sabían que su nivel de implicación les dejaba sin esperanza de clemencia. Para estos hombres que habían elegido el camino de la colaboración más activa, el destino que les aguardaba tras la liberación sería tan implacable como la justicia que ellos mismos habían aplicado durante los oscuros años de la ocupación. Una guerra dentro de la guerra, la lucha sin piedad entre la milicia y la resistencia. Para 1943, la ocupación alemana había entrado en una nueva fase. Lo que comenzó como una rendición y colaboración evolucionó hacia un conflicto interno donde franceses luchaban contra franceses con ferocidad extraordinaria. La milice francesa había desatado una guerra civil no declarada en las sombras de un país cautivo. Esta confrontación fratricida adquirió características únicas. Si los alemanes eran percibidos como invasores identificables, los milicianos representaban algo más perturbador: el enemigo interior, el vecino convertido en verdugo. La línea entre víctima y victimario se difuminó en una sociedad donde las lealtades se habían fracturado irremediablemente. En muchas comunidades, personas que habían convivido durante décadas se encontraron repentinamente en bandos opuestos de un conflicto mortal. En ciudades como Lyon, Marsella y Toulouse, la milice desplegó una campaña sistemática contra figuras de la resistencia, intelectuales opositores y cualquier persona que representara valores republicanos. El objetivo era doble: descabezar la oposición organizada y demostrar que nadie, independientemente de su prestigio o posición social, estaba a salvo de su alcance. El caso de Victor Basch ilustró dramáticamente esta estrategia. El 10 de enero de 1944, este intelectual judío de 85 años, presidente honorario de la Liga de los Derechos Humanos, fue interceptado junto a su esposa Ilona en las afueras de Lyon. Ambos ancianos fueron ejecutados en el acto por un escuadrón de la milice. La elección de Basch como víctima no fue casual. Representaba todo lo que el colaboracionismo detestaba: judaísmo, humanismo secular, defensa de Dreyfus, y su asesinato envió un mensaje inequívoco a la sociedad francesa. Si un respetado anciano no estaba a salvo, nadie lo estaba. Los secuestros nocturnos se convirtieron en uno de los métodos más efectivos para sembrar el terror. Familias enteras eran despertadas por milicianos que irrumpían en hogares sin orden judicial y se llevaban a sospechosos. Estas operaciones no discriminaban. Hombres, mujeres e incluso adolescentes eran arrancados de sus camas, a menudo para no regresar jamás. El sonido de vehículos deteniéndose a medianoche se convirtió en motivo de pánico en barrios enteros. Una maestra de Grenoble relató: «Vinieron a las 3 de la madrugada, 6 hombres con bandas azules. No me permitieron vestirme. A mi marido se lo llevaron en otra dirección. Yo sobreviví al interrogatorio, él no». Este tipo de experiencias, multiplicadas por millares, generaron un clima de miedo permanente en la población civil. La tortura se aplicaba metódicamente en centros improvisados por toda Francia. La milicia transformó espacios cotidianos, hoteles, escuelas, edificios administrativos, en cámaras de tormento donde los derechos humanos quedaban completamente suspendidos. Entre las técnicas habituales figuraba la bañera, donde la cabeza del prisionero era sumergida repetidamente en agua, la golondrina, suspensión por las muñecas atadas a la espalda, y elaborados sistemas de tortura psicológica como simulacros de ejecución o amenazas contra familiares. Para muchas víctimas, lo más perturbador no era tanto el propio sufrimiento físico, sino escuchar los gritos de otros detenidos, reconocer voces de amigos o camaradas quebrándose bajo tortura,
y vivir con la certeza de que pronto podrían traicionar a sus compañeros. Un superviviente declaró: «Nos rompían no solo el cuerpo, sino también la confianza en nosotros mismos y en los demás». La red de informantes que desarrolló la milicia permeó todos los estratos sociales. Cualquier persona podía ser un delator: el cartero, el tendero, el profesor, el médico. Esta amenaza omnipresente convirtió la vida cotidiana en un ejercicio de constante vigilancia, donde las confidencias más íntimas podían resultar fatales. La propaganda amplificó significativamente el efecto del terror físico. Philippe Henriot, ministro de Información y Propaganda de Vichy, utilizaba la radio para demonizar a los resistentes como bandidos judeo-gaullistas comunistas y justificar cualquier brutalidad como necesaria para salvar la verdadera Francia. Sus arengas diarias, pronunciadas con notable elocuencia, tenían un impacto considerable en una población confundida y atemorizada. La colaboración entre la milicia y las fuerzas alemanas produjo algunos de los episodios más trágicos de la ocupación. Aunque la masacre de Oradour-sur-Glane fue ejecutada principalmente por la división SS das Reich, la milicia proporcionó información crucial sobre supuestos vínculos del pueblo con la resistencia. El 10 de junio de 1944, las tropas alemanas rodearon este pequeño pueblo del Limousin. Los hombres fueron separados y fusilados, las mujeres y niños encerrados en la iglesia que fue incendiada. El saldo: 642 civiles masacrados. El pueblo, reducido a ruinas calcinadas, fue preservado como monumento a la barbarie. La operación contra el maquis del Plateau de Glières en marzo de 1944 marcó otro hito en esta colaboración letal. Este altiplano en Alta Saboya se había convertido en refugio para cientos de resistentes que huían del servicio de trabajo obligatorio. Tras feroces combates, la operación combinada de fuerzas alemanas y milicianos aplastó la resistencia. Los supervivientes capturados enfrentaron torturas, ejecuciones sumarias o deportación. Este enfrentamiento, ampliamente difundido por la propaganda como una victoria contra bandas terroristas, se transformaría posteriormente en símbolo de la resistencia heroica contra la ocupación. La resistencia, lejos de amedrentarse ante la creciente brutalidad, respondió con violencia calculada. A diferencia de los alemanes, que generalmente permanecían acuartelados, los milicianos vivían entre la población civil, lo que los hacía vulnerables. La estrategia resistente priorizó la eliminación de figuras clave del aparato represivo, evitando en lo posible daños colaterales que pudieran alienar el apoyo popular. La acción más emblemática fue el asesinato de Philippe Henriot. El 28 de junio de 1944, un comando de la resistencia se infiltró en el Ministerio de Información en París. Haciéndose pasar por milicianos con un mensaje urgente, accedieron a sus aposentos y lo ejecutaron mientras dormía. Su esposa fue intencionadamente dejada con vida para que pudiera narrar lo sucedido, invirtiendo la táctica de terror psicológico que la milicia había empleado eficazmente. La muerte de Henriot demostró que ni siquiera las figuras más protegidas del régimen estaban a salvo. Este patrón de ataque y contraataque alcanzó niveles frenéticos en el verano de 1944. En Lyon, un comando atacó un restaurante frecuentado por oficiales de la milicia, eliminando a 7. En Toulouse, el jefe local fue abatido mientras paseaba con su familia. Cada acción generaba una respuesta igualmente letal, en un ciclo de violencia que se intensificaba constantemente. Las fronteras morales se difuminaron en ambos bandos, con tácticas que a menudo reflejaban las que se pretendía combatir. Los sabotajes contra la infraestructura de la milicia complementaron los ataques directos. Cuarteles atacados con explosivos, archivos destruidos, vehículos saboteados, líneas de comunicación cortadas. Estas acciones no solo dañaban materialmente a la organización, sino que minaban su capacidad operativa y su imagen de invulnerabilidad. Particularmente efectiva fue la voladura de la sede central en Lyon, que destruyó documentos cruciales sobre informantes y operativos infiltrados, salvando potencialmente cientos de vidas. En las zonas rurales donde los maquis habían establecido control efectivo, la ofensiva contra la milicia adquirió características de guerra abierta. Patrullas milicianas eran regularmente emboscadas en carreteras secundarias,
sufriendo bajas que rara vez se hacían públicas para no desmoralizar al resto de la organización. Como respuesta, participaron junto a tropas alemanas en operaciones de pacificación contra aldeas enteras consideradas simpatizantes de la resistencia. El 20 de agosto de 1944, con Lyon a punto de ser liberada, la milicia perpetró una de sus últimas y más desesperadas atrocidades. En el bosque de Saint-Genis-Laval, 120 prisioneros políticos fueron sistemáticamente ejecutados y sus cuerpos rociados con gasolina e incinerados. Esta masacre, realizada con plena conciencia de la inminente derrota, buscaba eliminar tanto testigos como evidencias de los crímenes cometidos durante la ocupación. Con el avance aliado tras el desembarco de Normandía, la posición de la milicia se tornó cada vez más insostenible. El miedo a las represalias provocó deserciones y hundió la moral, aunque sus elementos más fanáticos intensificaron paradójicamente su brutalidad. La liberación de París, el 25 de agosto de 1944, marcó el colapso definitivo de la milicia como fuerza organizada. En las semanas siguientes, mientras las ciudades francesas eran liberadas una tras otra, comenzó un implacable ajuste de cuentas. Los milicianos capturados se enfrentaron desde juicios sumarios hasta linchamientos colectivos. La purga salvaje, épuration sauvage, que siguió a la liberación cobraría miles de vidas, muchas de ellas de miembros de la milicia, iniciando un nuevo capítulo de violencia que tendría sus propias complejidades morales y prácticas. El colapso de la milicia y la cacería de traidores. El 6 de junio de 1944 marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de la Segunda Guerra Mundial y en el destino de la milicia francesa. Mientras las primeras unidades aliadas desembarcaban en las playas de Normandía, en la operación militar anfibia más ambiciosa jamás emprendida, comenzaba una inexorable cuenta atrás para los colaboradores franceses. La operación Overlord representó no solo el principio del fin para la ocupación alemana, sino el preámbulo de un ajuste de cuentas interno que sacudiría los cimientos de la sociedad francesa. Las playas con nombres en clave, Omaha, Utah, Gold, Juno, Sword, donde desembarcaron las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses, se convirtieron en símbolo de esperanza para la mayoría de los franceses y en presagio de un futuro sombrío para quienes habían apostado por la victoria alemana. En los cuarteles de la milicia, la noticia del desembarco fue recibida con una mezcla de incredulidad y aprensión apenas disimulada. Documentos internos recuperados tras la guerra revelan los desesperados intentos de la jerarquía por mantener la moral, asegurando a sus subordinados que la invasión angloamericana sería rechazada y que la victoria final de Alemania permanecía asegurada. Sin embargo, anotaciones privadas en diarios de oficiales muestran una comprensión más lúcida de las verdaderas implicaciones. Si los aliados logran establecer una cabeza de puente sólida, nuestro destino estará sellado, escribió un comandante de Lyon. La población que hoy nos teme nos odiará mañana sin restricciones. El avance aliado desde Normandía, gradual pero constante, comenzó a desmantelar sistemáticamente las estructuras de poder establecidas durante 4 años de ocupación. La milicia, que había sido el instrumento más temido de la represión interna, se encontró súbitamente vulnerable a medida que el territorio bajo control aliado se expandía. Las tropas alemanas, priorizando su propia supervivencia táctica, abandonaron posiciones periféricas para concentrarse en puntos estratégicos, dejando a sus antiguos colaboradores franceses librados a su suerte. El desembarco en Provenza, Operación Dragón, el 15 de agosto abrió un segundo frente en el sur, acelerando dramáticamente el colapso del sistema colaboracionista. Francia quedó atrapada en una pinza militar que comprimía inexorablemente el espacio controlado por las fuerzas del Eje y sus aliados. Simultáneamente, los maquis, galvanizados por el avance aliado y reforzados por las entregas de armamento lanzado en paracaídas, intensificaron sus operaciones contra los bastiones de la milicia en zonas rurales. La liberación de París entre el 19 y el 25 de agosto, resultado de una insurrección popular apoyada por la segunda división blindada del general Leclerc, representó el golpe definitivo para la legitimidad del régimen colaboracionista. Las imágenes de parisinos jubilosos celebrando en las calles
cubriendo de flores a soldados aliados y combatientes de la resistencia, contrastaban dramáticamente con las escenas que pronto seguirían, la implacable persecución de aquellos identificados como traidores a la patria. En estos días de colapso acelerado, los milicianos enfrentaron una realidad ineludible. No existía ya refugio seguro en Francia para ellos. Las opciones eran extremadamente limitadas y cada una conllevaba riesgos mortales. La supervivencia inmediata se convirtió en el único imperativo para miles de hombres que, hasta semanas antes, habían ejercido un poder casi absoluto sobre sus compatriotas. Numerosos milicianos optaron por huir hacia Alemania, donde esperaban encontrar protección entre las fuerzas del Reich en retirada. Columnas de vehículos y grupos a pie se dirigieron hacia la frontera oriental, frecuentemente disfrazados de civiles o utilizando documentación falsificada. Los testimonios contemporáneos describen estos éxodos como procesiones fantasmales. Hombres que días antes patrullaban arrogantemente uniformados, ahora se arrastraban por carreteras secundarias, evitando miradas, deshaciéndose de cualquier símbolo que pudiera identificarlos con su antigua afiliación. Un refugiado belga que observó el paso de estos grupos por los Vosgos escribió en su diario: «Es un espectáculo a la vez patético y aterrador. Hombres que hasta hace poco inspiraban terror ahora son presas del pánico. Viajan principalmente de noche, como bandas de espectros. Durante el día se ocultan en graneros y bosques. Muchos llevan consigo documentos falsos elaborados apresuradamente. La arrogancia ha desaparecido de sus rostros, reemplazada por una mezcla de miedo y desesperación. Algunos lograron alcanzar territorio alemán, donde aproximadamente 2.500 exmilicianos se integraron en la división Charlemagne de las Waffen-SS, una unidad formada por voluntarios franceses que combatiría hasta la caída de Berlín, demostrando una lealtad ideológica que trascendía la inminente derrota militar. Muchos de estos hombres morirían en los últimos y desesperados combates por defender el búnker de Hitler en abril de 1945, llevando su compromiso con la causa nazi hasta el último extremo. Aquellos que sobrevivieron fueron posteriormente repatriados a Francia para enfrentar juicios por traición. Otros eligieron la ruta hacia España, gobernada por el régimen franquista que había mantenido una neutralidad favorable al eje durante la contienda. El cruce pirenaico, sin embargo, estaba plagado de peligros. Las rutas montañosas estaban controladas en gran parte por guerrilleros republicanos españoles exiliados tras la Guerra Civil, quienes habían encontrado refugio y propósito en la resistencia francesa. Para un miliciano, ser capturado por estos guerrilleros equivalía a una sentencia de muerte inmediata, ejecutada con el añadido rencor que solo las guerras civiles pueden generar. Un informe del Servicio de Inteligencia Aliado, fechado en octubre de 1944, estimaba que aproximadamente un tercio de los miembros de la milicia habían intentado huir del país, con una tasa de éxito de apenas el 20%. La mayoría fueron capturados en el intento, bien por fuerzas de la resistencia, por unidades aliadas que avanzaban, o por la población civil alertada ante la presencia de desconocidos en sus comunidades. Los milicianos menos notorios intentaron simplemente desaparecer, mezclándose con la población civil en regiones donde no eran conocidos. Cambiaron sus nombres, modificaron su apariencia, destruyeron uniformes y documentación comprometedora, inventaron pasados ficticios. Esta estrategia funcionó temporalmente para algunos, aunque la llegada de un rostro desconocido a pequeñas comunidades rurales en tiempos tan convulsos despertaba inevitablemente sospechas. Muchos fueron delatados por vecinos observadores o por antiguos informantes que buscaban congraciarse con los nuevos poderes mostrando su repentino patriotismo. Un caso documentado es el de Henri Lafont, miembro de la milicia en Toulouse, quien adoptó la identidad de un primo lejano fallecido y se estableció como panadero en un pueblo de Bretaña. Durante 6 meses logró mantener su tapadera, hasta que un cliente que había pasado por Toulouse durante la ocupación lo reconoció. Fue arrestado esa misma noche y ejecutado tras un juicio sumario. Para las figuras más prominentes de la milicia, cuya identidad era ampliamente conocida, las perspectivas eran aún más sombrías. Algunos eligieron el suicidio antes que enfrentar la justicia popular o los tribunales. Paul de Gassowski, comandante de la milicia en Limoges, se descerrajó un disparo en la sien cuando su escondite fue descubierto. Marcel Deat,
ideólogo estrechamente vinculado a la organización, intentó suicidarse sin éxito antes de huir a Italia, donde permanecería oculto hasta su muerte natural en 1955, uno de los pocos líderes colaboracionistas que logró evadir permanentemente la justicia. La mayoría de los milicianos, sin embargo, no lograron eludir el ajuste de cuentas. Fueron capturados por las Fuerzas Francesas del Interior, FFI, denominación oficial adoptada por la resistencia tras el desembarco, por tropas aliadas regulares o, frecuentemente, por civiles enfurecidos que asumieron espontáneamente el papel de justicieros. Lo que siguió fue uno de los episodios más controvertidos en la historia moderna de Francia, la épuration sauvage o purga salvaje, un periodo de justicia sumaria donde las fronteras entre la legítima rendición de cuentas y la venganza descontrolada se diluyeron completamente. En ciudades, pueblos y aldeas a lo largo del territorio francés, escenas similares se repitieron. Milicianos y otros colaboradores capturados eran sometidos a humillaciones públicas, golpeados, torturados y frecuentemente ejecutados sin proceso judicial alguno. Las mujeres acusadas de colaboración horizontal, relaciones íntimas con alemanes o milicianos, fueron especialmente maltratadas, rapadas públicamente, marcadas con esvásticas pintadas y paseadas semidesnudas entre multitudes hostiles, en rituales de degradación que revelaban tanto el deseo de purificación social como prejuicios de género profundamente arraigados. Un oficial británico que presenció una de estas ceremonias de purificación en una pequeña ciudad normanda escribió: «Es un espectáculo que me recuerda más a la Edad Media que al siglo XX. La multitud parece poseída por una furia colectiva. Mujeres jóvenes, algunas no mayores de 16 años, son arrastradas al centro de la plaza, donde les rapan brutalmente la cabeza mientras la multitud corea insultos. Luego las pasean por las calles con carteles colgados al cuello. No puedo evitar preguntarme si esta justicia no es tan bárbara como los crímenes que pretende castigar». Testimonios contemporáneos describen el clima de justicia revolucionaria que impregnó Francia durante estos meses tumultuosos. Un escritor que presenció los acontecimientos en Grenoble relató cómo la multitud parecía transformarse, abandonando cualquier vestigio de empatía. Eran rostros deformados por un odio primordial, ojos inyectados de sangre, bocas que escupían blasfemias. Hombres y mujeres que días antes bajaban la mirada ante un uniforme de la milicia, ahora clamaban por sangre, competían por dar el golpe más cruel. Los linchamientos adquirieron una ritualidad macabra, especialmente en las regiones donde la milicia había actuado con mayor brutalidad. En Lyon, ciudad que había albergado su cuartel general bajo la dirección de Paul Touvier, los colaboradores capturados eran frecuentemente conducidos al mismo edificio donde la milicia había torturado a miembros de la resistencia. Allí sufrían tratos similares antes de ser ejecutados, en un ciclo de reciprocidad violenta que revelaba cómo los métodos del opresor podían ser adoptados por los anteriormente oprimidos. Un periodista americano que documentó estos actos escribió: «Lo más perturbador no es solo la brutalidad de estas ejecuciones improvisadas, sino el aire festivo que las rodea. Familias enteras, incluyendo niños pequeños, acuden como si fuera un espectáculo». Oí a una madre explicando a su hijo: «Mira bien, así es como terminan los traidores. Es una lección de historia en vivo, pero me pregunto qué tipo de lección están realmente aprendiendo». Las ejecuciones improvisadas no fueron obra exclusiva de turbas incontroladas. En numerosas localidades, unidades de la resistencia organizaron tribunales populares donde los acusados enfrentaban procesos sumarios que invariablemente concluían en condenas a muerte. Estos juicios carecían de garantías procesales básicas y operaban bajo la presunción de culpabilidad, particularmente para miembros identificados de la milicia, considerados traidores por definición. Un resistente que participó en estos tribunales en la región de Toulouse explicó posteriormente: «No era tiempo de sutilezas jurídicas. Habíamos visto demasiadas atrocidades, perdido demasiados camaradas. Cada miliciano que habíamos capturado tenía las manos manchadas de sangre francesa. La cuestión no era si merecían morir, sino cómo habían logrado vivir tanto». Un caso ampliamente documentado fue el Tribunal del Pueblo establecido en Limoges, que procesó a 65 presuntos colaboradores en menos de 2 semanas. De ellos,
38 fueron condenados a muerte y ejecutados públicamente. Un observador neutral que asistió a varios de estos juicios señaló que el desenlace estaba predeterminado. El público en la sala gritaba insultos y amenazas. Los abogados defensores, cuando se atrevían a presentarse, eran abucheados e intimidados. Era teatro, no justicia. Mientras esta justicia popular se desarrollaba en las calles, el gobierno provisional de la República Francesa, establecido por de Gaulle, intentaba restaurar el imperio de la ley. El 26 de agosto de 1944, apenas un día después de la liberación de París, de Gaulle firmó una ordenanza estableciendo tribunales especiales para juzgar actos de colaboración. Esta iniciativa reflejaba tanto la comprensión de la legítima sed de justicia como el temor a que Francia cayera en una espiral de violencia incontrolada que comprometiera la reconstrucción nacional. En un discurso pronunciado en aquellos días cruciales, de Gaulle expresó esta delicada tensión. La justicia debe ser severa, pero debe ser justicia. Francia no puede permitirse imitar los métodos que tanto ha condenado en sus enemigos. Nuestra causa es la causa del derecho, y será en nombre del derecho que los traidores deberán responder por sus actos. A pesar de estos llamados institucionales a la moderación, la purga continuó con intensidad variable durante varios meses. Las estimaciones sobre el número de ejecuciones extrajudiciales oscilan entre 8.000 y 15.000, dependiendo de las fuentes, cifras que revelan la magnitud de este ajuste de cuentas. Miles de colaboradores adicionales fueron encarcelados en condiciones precarias, esperando procesos formales que en muchos casos tardarían años en materializarse. El corresponsal de guerra Ernest Hemingway, que acompañó a las fuerzas aliadas durante la liberación de Francia, describió la situación como la resaca mortal de 6 años de ocupación y humillación. En una carta a su editor escribió: «Lo que está ocurriendo aquí no es simplemente una caza de colaboradores. Es un país exorcizando sus demonios y el proceso no es bonito de presenciar». Para los milicianos que sobrevivieron a esta primera oleada de justicia popular, el futuro seguía siendo sombrío. Aquellos capturados por fuerzas regulares enfrentarían eventualmente tribunales más formales, pero el clima social garantizaba que no habría clemencia para quienes habían personificado la colaboración más activa con el ocupante. El juicio público no solo evaluaba sus acciones individuales, sino que simbolizaba el proceso de Francia juzgándose a sí misma tras 4 años de ocupación y compromiso con el enemigo. La épuración legale o purga legal que sucedió a la fase inicial de justicia espontánea mantuvo una severidad considerable, particularmente hacia miembros de la milicia. La sociedad francesa, traumatizada por años de ocupación y colaboración, exigía castigos ejemplares para quienes habían traicionado a la patria. Los jueces y jurados, muchos de ellos ex-resistentes o personas que habían sufrido directamente bajo la represión, difícilmente podían abstraerse del clamor popular por una justicia inequívoca. A medida que Francia comenzaba el arduo proceso de reconstrucción física y moral tras la guerra, las divisiones creadas por la ocupación y magnificadas por la actuación de la milicia permanecieron como heridas profundas en el tejido social. Comunidades enteras quedaron fracturadas por memorias de delación, traición y venganza. En muchos pueblos, familias que habían tenido miembros en bandos opuestos continuaron evitándose durante generaciones, perpetuando silenciosamente las fracturas de aquellos años oscuros. El historiador Robert Aron, en su obra Historia de la Liberación de Francia, publicada en 1959, concluiría: «La caza del miliciano representó algo más que la persecución de un grupo específico de colaboradores. Fue el intento desesperado de una nación por purificarse, por trazar una línea clara entre víctimas y victimarios, entre resistentes y traidores. Pero la realidad era mucho más compleja. La línea que separaba la colaboración de la resistencia pasaba a menudo por el interior de las mismas familias, incluso por el interior de los mismos individuos que habían navegado como pudieron los años oscuros de la ocupación. El colapso de la milicia y la subsecuente persecución de sus miembros constituyeron así un capítulo particularmente doloroso en la transición de Francia desde la ocupación hacia la recuperación de su soberanía. Este período de ajuste de cuentas reveló tanto el comprensible deseo de justicia
como la fragilidad de los principios jurídicos cuando una sociedad ha sido sometida a traumas extremos. La línea que separa a víctimas de verdugos, frecuentemente nítida en la teoría, se desdibujó en la práctica de una nación intentando exorcizar sus demonios internos. El juicio final, procesos y ejecuciones de los miembros de la Milice, otoño de 1944. Con la restauración de la autoridad republicana bajo el gobierno provisional de Gaulle, llegaba el momento de canalizar la sed de justicia a través de instituciones formales que restablecieran el imperio de la ley, elemento fundamental para la reconstrucción moral del país. La epuración o depuración fue un intento de reconstrucción moral de una nación traumatizada que evolucionó desde la justicia popular inicial hacia la epuración legale, purga legal, un esfuerzo gubernamental por institucionalizar el procesamiento de colaboradores dentro de un marco jurídico reconocible. El 26 de agosto de 1944, de Gaulle firmó una ordenanza estableciendo tribunales especiales, las Cours de Justice para casos graves y las Chambres Civiques para infracciones menores. Estos órganos jurisdiccionales, compuestos por un juez profesional y 4 jurados elegidos entre resistentes y deportados, canalizaban la ira colectiva hacia procedimientos con apariencia de formalidad legal. La magnitud del proceso fue extraordinaria. Entre 1944 y 1951 se abrieron aproximadamente 300.000 investigaciones por colaboración. Más de la mitad fueron desestimadas. De los casos que llegaron a juicio, 6.763 personas fueron condenadas a muerte, pero solo 791 de estas condenas fueron efectivamente ejecutadas, reflejando una gradual moderación que buscaba equilibrar justicia y reconciliación nacional. Los miembros de la Milice recibieron un tratamiento particularmente severo. Su colaboración activa, participación en torturas y traición deliberada los situaba entre los acusados más despreciados por la opinión pública y los tribunales. El uniforme azul de la Milice se había convertido en símbolo de traición. En Lyon, uno de los juicios colectivos más significativos llevó ante el tribunal a 28 miembros de la organización. Las pruebas resultaron abrumadoras. Fotografías de víctimas torturadas, informes médicos y testimonios de supervivientes. 18 acusados fueron condenados a muerte y ejecutados en la fortaleza de La Duchère. El método de ejecución reflejaba un simbolismo particular, el fusilamiento para los traidores, reservándose la guillotina para criminales comunes. Esta distinción indicaba que el pelotón de fusilamiento correspondía a la justicia marcial, considerada apropiada para castigar la traición a la patria. Las ejecuciones seguían un protocolo estricto. Al amanecer, el condenado era conducido a un patio de prisión o campo de tiro militar. Se le ofrecía un último cigarrillo y la opción de una venda para los ojos. Un pelotón compuesto por 12 tiradores, 6 con balas reales y 6 con cartuchos de fogueo, se alineaba a 20 pasos, permitiendo que ninguno supiera con certeza si había dado el tiro fatal. Aunque la purga legal procuraba seguir procedimientos regulares, persistieron mecanismos de justicia paralela. En Dijon, un episodio ilustró esta tensión. Jacques Larsac, ex jefe de policía, fue absuelto por tecnicismos legales. La noticia desató la furia popular. Una multitud asaltó la prisión, lo secuestró y lo ahorcó en las afueras de la ciudad. Entre los casos emblemáticos figuraron los juicios a las principales cabezas del colaboracionismo. Jacques Doriot nunca enfrentó la justicia, muriendo cuando su automóvil fue ametrallado por un avión aliado en febrero de 1945. Philippe Henriot, asesinado por la resistencia en junio de 1944, tampoco llegó a ser juzgado. Joseph Darnan, fundador y líder de la Milice, sí enfrentó la justicia formal tras ser capturado en Italia y extraditado a Francia. Su proceso captó la atención nacional. Aunque no negó su papel en la Milice ni su juramento a Hitler, insistió en que había actuado por patriotismo y anticomunismo. Esta defensa fue recibida con hostilidad por un público que incluía a supervivientes de torturas y familiares de ejecutados. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos, con sentencia de muerte. El 10 de octubre de 1945, Darnan fue fusilado en el fuerte de Chatillon. Sus últimas palabras, «Muero por Francia y por Europa»,
revelaban la persistencia de su visión ideológica hasta el final. Paul Touvier, jefe de la milicia en Lyon, logró evadir la justicia inmediata ocultándose durante años en conventos, protegido por sectores tradicionalistas de la Iglesia Católica. Condenado a muerte en ausencia en 1946, permaneció prófugo hasta 1989. Su juicio en 1994 lo convirtió en el primer francés condenado por crímenes contra la humanidad. La dimensión colectiva de la purga se manifestó también a través de la indignité nationale, indignidad nacional. Aproximadamente 49.723 personas fueron condenadas a esta pena, que implicaba la pérdida de derechos civiles y políticos. Esta muerte civil, más que las penas de prisión, representó para muchos colaboradores menores el castigo más duradero, afectando no solo al condenado, sino a toda su familia. La aplicación de la purga no resultó uniforme. En regiones donde la resistencia había sido más activa o donde la milicia había cometido atrocidades notorias, los procesos tendieron a mayor severidad. En áreas rurales conservadoras, los tribunales mostraron relativa clemencia. A medida que Francia avanzaba hacia la estabilidad de posguerra y emergían las tensiones de la Guerra Fría, el impulso punitivo fue perdiendo fuerza. La amnistía de 1951, ampliada en 1953, permitió el regreso a la vida pública de miles de condenados por actos menores. Para 1964, prácticamente todas las condenas por colaboración, excepto las más graves, habían sido amnistiadas. El historiador Henri Rousseau señalaría posteriormente: la purga no fue tanto un proceso judicial como un ritual de purificación colectiva, un exorcismo de los demonios de Vichy y la colaboración. Si resultó imperfecto, fue porque la propia sociedad francesa estaba profundamente dividida sobre cómo interpretar y procesar su pasado reciente. Memoria y controversia. La sombra de la milicia en la historia de Francia. París, 1994. Medio siglo después de la liberación, un anciano de 79 años comparece ante un tribunal acusado de crímenes contra la humanidad. Paul Touvier, antiguo jefe regional de la milicia en Lyon, había vivido décadas escondido, protegido por redes clandestinas y sectores tradicionalistas de la Iglesia Católica. Su juicio, transmitido por televisión, devuelve abruptamente a la conciencia nacional un pasado que muchos preferían olvidar. Este caso tardío ilustra una de las paradojas más profundas en la relación de Francia con su historia reciente: la simultánea necesidad de recordar y olvidar, de confrontar el pasado y superarlo. Esta tensión permanente ha definido la forma en que la sociedad francesa ha procesado el legado de la milicia, quizás el símbolo más perturbador de la colaboración durante la ocupación nazi. Francia desarrolló lo que el historiador Henri Rousseau denominó el síndrome de Vichy, una relación ambivalente con la memoria de la ocupación, caracterizada por ciclos de represión y obsesión, de silencio oficial y traumas persistentes. La milicia, al representar la forma más extrema de colaboración activa, ocupó un lugar particularmente incómodo en esta memoria herida. La primera respuesta oficial fue la construcción del mito resistencialista, una narrativa simplificada que presentaba a Francia como una nación mayoritariamente resistente, con solo un puñado de traidores colaboracionistas. Este mito, promovido por el gobierno de Gaulle, buscaba restaurar la unidad nacional tras la humillación de la derrota y la ocupación. En su discurso del 25 de agosto de 1944, durante la liberación de París, de Gaulle estableció esta narrativa: París liberado por sí mismo, liberado por su pueblo con la ayuda de los ejércitos de Francia, con el apoyo de toda Francia, de la Francia que lucha, de la única Francia, de la verdadera Francia, de la Francia eterna. Esta retórica minimizaba deliberadamente la colaboración y magnificaba la resistencia. Dentro de este relato, la milicia quedaba reducida a un grupo marginal de fanáticos, una aberración ajena al carácter nacional. El colaboracionismo se presentaba como una desviación transitoria provocada por circunstancias excepcionales, más que como una tendencia con raíces en corrientes políticas preexistentes. Esta narrativa permitió a muchos franceses eludir el doloroso proceso de autoanálisis colectivo que hubiera implicado preguntarse por qué tantos aceptaron el régimen de Vichy,
¿Cuál era la responsabilidad colectiva en la persecución de judíos y opositores? ¿Y qué tendencias dentro de la sociedad francesa habían permitido el surgimiento de organizaciones como la Milice? Las políticas oficiales de memoria favorecieron consistentemente la reconciliación sobre la recriminación. Las amnistías de 1951 y 1953 permitieron la reintegración de muchos colaboradores menores, mientras el sistema educativo enfatizaba los aspectos heroicos de la resistencia, relegando el colaboracionismo a una nota marginal. Los libros de texto apenas mencionaban a la Milice, y cuando lo hacían, la presentaban como un grupo aislado sin conexión con las corrientes políticas anteriores a la guerra. Esta amnesia selectiva no fue accidental ni arbitraria. Respondía a necesidades políticas concretas. Francia necesitaba estabilidad interna para enfrentar la reconstrucción y el nuevo orden internacional de la Guerra Fría. El anticomunismo virulento que había motivado a muchos milicianos se volvía ahora políticamente útil en el contexto de las tensiones entre el este y el oeste. Sin embargo, bajo esta aparente voluntad de olvido, persistían corrientes subterráneas de memoria no resuelta. Para las familias de víctimas de la Milice, para supervivientes de torturas y para comunidades que habían sufrido represalias, las amnistías y la normalización de los colaboradores representaban una dolorosa negación de su sufrimiento. Este silencio comenzó a romperse en la década de 1970, cuando una nueva generación, sin recuerdos directos de la guerra, empezó a cuestionar la narrativa oficial. El documental Le Chagrin et la Pitié, 1969, de Marcel Ophuls, aunque no emitido en televisión francesa hasta 1981 debido a presiones oficiales, representó un punto de inflexión al mostrar la extensión real de la colaboración y presentar testimonios francos de ex colaboradores. El historiador Robert Paxton, con su obra La Francia de Vichy, 1972, aportó rigor académico a esta revisión, documentando meticulosamente que la Milice surgió como iniciativa francesa dentro de la lógica propia del régimen de Vichy, no como imposición alemana. Esta perspectiva desafiaba frontalmente el mito de que la colaboración había sido forzada o meramente pragmática. Estos trabajos abrieron las compuertas a nuevas investigaciones, memorias y obras que exploraban las zonas grises de la ocupación. La Milice, relegada a la periferia de la memoria oficial, regresó al centro del debate sobre el pasado francés. El caso Touvier fue particularmente revelador. Su juicio expuso no solo sus crímenes como jefe de la Milice en Lyon, incluyendo la ejecución de 7 judíos en Rillieux-la-Pape, sino también la extensa red de protección que le permitió permanecer oculto durante décadas. Más inquietante aún fue descubrir que en 1971 el presidente Georges Pompidou le había concedido secretamente un indulto, revelación que obligó a Francia a cuestionar la sinceridad de su compromiso con la justicia histórica. El testimonio de Isaac Badnaï, superviviente de las ejecuciones de Rillieux-la-Pape, expresó lo que estaba en juego. No estoy aquí por venganza. Han pasado 50 años. Estoy aquí por la verdad, para que mis nietos sepan que la justicia, aunque tardía, finalmente llega. Para que Francia reconozca lo que ocurrió no como una excepción aberrante, sino como parte de su historia. El debate sobre la naturaleza de la épuration sauvage sigue dividiendo a historiadores. Para algunos, estas ejecuciones extrajudiciales representaron una forma comprensible de justicia popular ante el colapso institucional. Para otros, perpetuaron precisamente las prácticas que se condenaban en el enemigo. El escape de numerosos milicianos a países como España, Argentina, Paraguay y Chile añade otra capa a esta historia. Utilizando las mismas rutas que criminales de guerra nazis, figuras destacadas de la Milice lograron evadir la justicia francesa, a menudo con la complicidad de redes religiosas y políticas conservadoras internacionales. René Pleven, alto oficial de la Milice en Bordeaux, ilustra este fenómeno. Escapó a Argentina en 1946 usando documentos falsos, adoptó el nombre de René Martín y estableció un próspero negocio en Buenos Aires. Solo fue identificado en 1983, cuando un turista francés, hijo de una de sus víctimas, lo reconoció casualmente en un restaurante.
El discurso del presidente Jacques Chirac del 16 de julio de 1995, reconociendo oficialmente la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos, marcó un punto de inflexión. Aunque no mencionaba específicamente a la milice, su reconocimiento de que aquellos días oscuros manchan para siempre nuestra historia representaba un rechazo explícito del mito resistencialista. En el ámbito cultural, la milice ha inspirado obras que exploran las complejidades morales de la colaboración. Películas como La Combe Lucien, 1974, y Au revoir les enfants, 1887, de Louis Malle, o El ejército del crimen, 2009, de Robert Guédiguian, ofrecen retratos matizados que contrastan con las simplificaciones anteriores. La novela La ronda de noche, 1969, de Patrick Modiano, indaga en la atmósfera moral de la ocupación, explorando esas zonas grises donde coexistían idealismo equivocado, oportunismo y coacción. Aunque no trata específicamente sobre la milice, la obra de Modiano ha sido fundamental para comprender la complejidad moral de aquel período. Para las familias de milicianos, el legado resulta particularmente difícil. Muchos descendientes han crecido en un silencio opresivo, con secretos familiares a medias revelados, incapaces de reconciliarse con el pasado de sus padres o abuelos. Otros han emprendido dolorosos procesos de investigación personal, intentando comprender sin justificar. El debate sobre el significado histórico de la milice sigue abierto. Para algunos historiadores, representa un caso extremo pero revelador de tendencias autoritarias, xenófobas y antisemitas que existían en la sociedad francesa prebélica. Para otros, fue principalmente producto de circunstancias extraordinarias, sin reflejar tendencias profundas en la cultura política francesa. Lo indiscutible es que la milice plantea preguntas fundamentales sobre lealtad, obediencia y resistencia moral en tiempos de crisis. Como sugiere el sociólogo Michel Vieux-Biorka, la milice nos incomoda porque nos recuerda que en determinadas circunstancias, ciudadanos ordinarios pueden convertirse en verdugos de sus compatriotas. La persistencia de la milice en la memoria colectiva francesa, a pesar de los intentos iniciales de minimizar u olvidar su existencia, demuestra que ninguna sociedad puede construir un futuro sólido sin confrontar las páginas más oscuras de su historia.